Estamos en el año 1282. Los sicilianos se acaban de rebelar contra los franceses, que por aquel entonces ocupaban la isla. Los sicilianos trataron de proclamar un reino independiente, pero ante la abrumadora superioridad del ejército francés, decidieron ofrecer la corona a Pedro III de Aragón. Pedro III aceptó la oferta, y aunque su ejército era menos poderoso que el francés, contaba con unos soldados que cambiarán el arte de la guerra de su época y protagonizarán más adelante épicas hazañas militares. Aquellos soldados que luchaban prácticamente sin armadura ni escudo, derrotando a unidades de caballería pesada de la nobleza de su época, eran los almogávares. Los almogávares eran mercenarios originarios de la península ibérica, cuyos reinos cristianos en el norte estaban batallando constantemente contra los dominios musulmanes en el sur. Eran soldados de frontera acostumbrados a una vida durísima. Nuestros protagonistas son, en concreto, los almogávares de la Corona de Aragón. Tenían una sencilla organización militar interna, pero siempre estaban a las órdenes de un noble no almogávar. Los protagonistas de nuestra historia estaban comandados por Ruyer de Flor, un militar de origen alemán nacido en el sur de Italia, pero que estaba al servicio de la Corona de Aragón. Volvemos a Sicilia. Pedro III, ante el asombro de Europa, derrotó en tan poco tiempo a Francia que los almogávares pronto se quedaron sin batallas que pelear. Los almogávares eran guerreros profesionales, no eran agricultores ni artesanos. No tenían un hogar al que regresar. Eran nómadas que viajaban con sus familias allá donde se les necesitaba. Consciente de que iban a ser un problema, y no teniendo guerras a la vista en la península, Pedro III tuvo noticias de que el emperador Andrónico II, paleólogo, buscaba mercenarios para defender las fronteras del cada vez más debilitado imperio bizantino. Andrónico mandó emisarios a Sicilia para negociar. Ruyer de Flor solicitó que se le concediera un título nobiliario importante y poder casarse con una princesa imperial. Los bizantinos aceptaron. Nada más desembarcar los almogávares en Constantinopla, comenzaron los problemas. Muchos bizantinos y los genoveses, que también tenían mercenarios en el imperio, no querían tenerlos allí y los despreciaban abiertamente. Al poco tiempo, sucedió lo inevitable. Un almogávar paseaba solo, y un grupo de genoveses empezaron a burlarse de su aspecto. El almogávar desenvainó su espada y comenzó a luchar contra ellos, y a la refriega comenzaron a unirse hombres de ambos bandos. La lucha se extendió y comenzó una verdadera batalla campal por las calles de la ciudad. Los almogávares aplastaron a los genoveses, acabando con 3000 de ellos. Solo Ruyer de Flor pudo poner fin a los combates. Era urgente llevar a los almogávares a luchar. Pronto los trasladaron a Anatolia, en la actual Turquía, donde los bizantinos estaban perdiendo batallas y territorios contra los turcos. A los pocos días, los almogávares, sin informar a nadie, atacaron por sorpresa un campamento turco. La victoria fue absoluta. Los bizantinos estaban asombrados y a la vez su rencor contra Ruyer de Flor aumentó por haber ordenado tal acción sin consultar a nadie. Llegó el invierno y los ejércitos tuvieron que acampar, pero los siempre belicosos almogávares tuvieron un enfrentamiento con los alanos, otros mercenarios al servicio de Bizancio y supuestos aliados. Tras un sangriento enfrentamiento murió el hijo de Gircón, líder de los alanos, que decidió abandonar la expedición junto a sus hombres, jurando venganza. Recordad su nombre. Una vez regresó el buen tiempo, los almogávares reanudaron la marcha, ganando todas y cada una de las batallas que libraron durante meses en territorio turco, contra ejércitos mucho más numerosos que los 6000 soldados que formaban la compañía. Tal fue su superioridad que incluso se plantearon tomar Jerusalén. Los bizantinos les ordenaron regresar para ayudarles en Europa contra otro pueblo invasor,
los búlgaros. Los almogávares muchas veces no acataban las órdenes de los bizantinos, pero esta vez decidieron obedecer. En parte porque la idea de conquistar Jerusalén era una locura. Casi invencibles en terreno abierto, los almogávares no tenían ni idea de asediar o asaltar fortalezas. Al poco de regresar a Europa, Ruggier de Flor y el resto de capitanes comienzan a reclamar al emperador el pago de las soldadas atrasadas antes de salir a combatir a los búlgaros. Los bizantinos se niegan a ello, pues están escandalizados por los actos de pillaje que los almogávares habían realizado en algunos territorios del propio imperio. Los bizantinos fingieron ceder, y Miguel, hijo del emperador, invitó a Ruggier de Flor y a sus capitanes a un gran banquete en su honor. Durante el banquete irrumpió Gircón, líder de los alanos, con sus hombres, y comenzaron a matar a todos los almogávares que allí encontraron, también a Ruggier de Flor. Las tropas bizantinas fueron inmediatamente a atacar a los almogávares en su campamento, pensando que sin líderes serían presa fácil o que intentarían huir. Pero estos decidieron literalmente quemar todos sus barcos y luchar hasta el final. Comenzaron a contraatacar. La compañía se dedicó a arrasar durante 2 años toda la región de Bizancio. Los bizantinos no tuvieron más remedio que refugiarse tras las murallas de sus ciudades, incluida Constantinopla. Este episodio de extrema violencia ha pasado a la historia como la venganza catalana, dejando una huella tan profunda que solo hasta el año 2005 se levantó la prohibición de entrar en el monasterio del Monte Athos, saqueado por los almogávares en 1307 a los catalanes. Tras años de saqueos y debilitados por los constantes combates, los almogávares decidieron dirigirse hacia el sur de Grecia, llegando a las fronteras del Ducado de Atenas, por entonces gobernado por franceses. El duque les ofrece ingresar en su ejército. Por un tiempo aceptan, pero una vez que el duque ha logrado sus objetivos, decide prescindir de ellos. Los almogávares se niegan a abandonar el ducado, creando graves problemas a la población. Los franceses reunieron entonces un gran ejército con numerosos caballeros venidos de todas las regiones griegas. A pesar de ser superados en número, los almogávares aniquilaron a todo ese reluciente ejército. Fue tal la derrota que toda la casta gobernante de la región central de Grecia murió aquel día. De repente, los almogávares se encontraron que eran los dueños absolutos de 2 ducados, el de Atenas y el de Neopatria. Su dominio sobre ambos ducados duró 90 años. Convertidos en señores feudales, los almogávares como fuerza militar terminó desapareciendo. Su legado, aunque violento y controvertido, dejó una huella indeleble en la región y en la historia medieval europea.